Buenas noches, Dios les bendiga. Desde la ciudad de Canelones, capital histórica de la bandera, República Oriental del Uruguay, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Ruta de la Fe. Les habla Luis Curbel. En esta ocasión vamos a estar tocando el tema corriendo sin contrapeso. Y para ello le invito a leer en la carta a los Hebreos, el capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Hebreos, capítulo 12, dice así la palabra de Dios que leemos en el nombre de Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dios bendiga su preciosa palabra. Corriendo sin contrapeso. No es fácil correr con un peso encima. Algunas veces, cuando nuestro medio de locomoción fue el ómnibus, es decir, nuestro medio usual, íbamos a hacer los mandados lejos y veníamos bien cargados. Y estando caminando en dirección a la parada y ver que el ómnibus se venía y correr con todo ese peso. Las veces que se nos volcaron las papas, los zapallos y todas esas cosas. No es fácil correr con un contrapeso encima. Ahora, cuando miramos este pasaje bíblico, en esta noche voy a tocar 3 puntos: el contexto histórico de la carrera, corriendo mi propia carrera, y mientras corro, ¿dónde enfoco mi mirada? Primer punto, el contexto histórico de la carrera. Cuando miramos esta escritura de la carta a los Hebreos, debo decirles que la carta a los Hebreos no es una carta fácil de descifrar. No es fácil de conocer el significado por el cual se escribió la carta, la razón por la cual se escribió la carta. Los destinatarios de esta carta eran los cristianos judíos, los cristianos hebreos. Y uno mira un montón de cosas ahí, hay un repaso de toda la historia de Israel, muchos detalles que para nosotros que no somos judíos no nos llegan para nada, porque no son parte de nuestra cultura, no son parte de nuestra idiosincrasia. Nos familiarizamos con ello porque leemos la Biblia con cierta metodología y bueno, y uno se entera de todos esos detalles en cuanto a la nación de Israel. El contexto histórico de la nación, de la carta, nos da que pensar en esa carrera que corrían con contrapeso. Porque, miren, durante muchos años intenté saber cuál es el significado de la carta a los Hebreos, y hace 3 o 4 años, después de raíz de la operación, bueno, que el Espíritu de Dios me mostró algunas cosas, empecé
leyendo aquella escritura del capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando Jesús está por despedir de los apóstoles, ya en el horizonte se perfila la carroza de nubes que lo viene a buscar, y los apóstoles se apuran para hacerle una pregunta que estaba taladrando sus corazones. ¿Vas a restaurar el reino de Israel en ese tiempo? Entonces, en esa ocasión, por primera vez, hace 4 o 5 años, vi que los apóstoles, al estar esos 3 años con Jesús prácticamente, si se quiere, no entendieron mucho, no entendieron casi nada, porque ellos tenían una cosa metida acá en la cabeza, y era que en el cuadro profético del Antiguo Testamento, el Mesías iba a restaurar a la nación de Israel a su antiguo esplendor, iba a poner a la nación de Israel a la cabeza de todas las naciones. Pero Jesús no se preocupó, no hizo ningún esfuerzo por satisfacer esa expectativa mesiánica de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, cuando uno viene al libro de Hebreos, el libro de Hebreos prácticamente, habla de gente que estaba sufriendo persecución, gente que le quitaban los bienes, gente que los mataban en el martirio, gente que los desterraban, sufrían por causa de la persona del Señor Jesucristo, sufrían como cristianos. Entonces ahí empezaron a tener dudas si realmente Jesús era el Mesías, porque sus expectativas mesiánicas no se cumplieron. Estaban tan enfocados en la escritura del Antiguo Testamento que relataba acerca del Mesías que los iba a liberar, que los iba a sacar a la cabeza de todo, que no se dieron cuenta que también las escrituras, el cuadro profético del Antiguo Testamento, también hablaba una faceta del Mesías, que era el Mesías sufriente. Entonces, en esta nueva luz, se empieza a entender mejor el libro de Hebreos, porque el autor de la carta, el que escribió la carta, que todos suponemos que fue el apóstol Pablo, no hay autor ahí, es un libro de escritor anónimo, suponemos que fue Pablo por su estilo literario, por la forma de sostener los argumentos, la forma de discutir, la forma de presentar las cosas. Pero ¿por qué el anonimato? Bueno, Pablo en el contexto judío era un renegado, era un traidor. Se había convertido en cristiano, renunció al judaísmo, entonces no era bien mirado. Pero Pablo, todos creemos que Pablo escribió esta carta. Y la razón por la cual escribió fue para darle ánimo, para darle razones, darle argumentos de peso por el cual no renegaran de la persona del Señor Jesucristo. Por eso encontramos que Cristo era mejor que Melquisedec, que era mejor que los ángeles, mejor que esto, mejor que el otro, el nuevo pacto mejor que el antiguo. El capítulo 9 de Hebreos dice una frase ahí: estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, y menciona un montón de detalles que no es posible hacerlo acá, para mostrar que Jesús cumplió el cuadro profético del Antiguo Testamento, no como lo enfocaban los cristianos judíos y la misma nación de Israel, sino que cumplió una faceta, un perfil del cuadro que fue el Mesías sufriente. Entonces, la carrera de estas personas se vio interrumpida. El contrapeso fueron los enfoques desenfocados del Antiguo Testamento. Y esto es una cosa muy interesante. Ahora, cuando uno ingresa en este pasaje, el autor a los hebreos presenta otra ilustración. Presenta la ilustración de un estadio y de una carrera de atletas. El estadio está colmado de espectadores. Por eso dice: teniendo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿A qué testigos se está refiriendo que están a nuestro alrededor? A todas las personas que relata en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Este capítulo 11 ha sido llamado la Galería de la Fe, porque cada uno de los personajes del Antiguo Testamento fue protagonista de un retazo de historia que se fue acoplando a todo el conglomerado de la palabra profética. Y entonces, ahora,
que estamos corriendo la carrera de la vida. Y Pablo le dice a esto, el autor de los Hebreos le dice a estos cristianos judíos que estos del Antiguo Testamento son ahora espectadores nuestros, porque nos ven corriendo la carrera cristiana. Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese es el contexto histórico de este pasaje. Gente que dejó de correr porque se enfocó en un aspecto de la palabra profética. Y nosotros podemos razonar, podemos reflexionar, podemos examinarnos a nosotros mismos en el contexto del día de hoy, si no estamos enfocados solamente en una partecita de todo el conglomerado, de todo el contexto de la palabra profética que tenemos en la Biblia. Nos detenemos, hacemos mucho énfasis en una cosa y al final puede pasar como estos hermanos que quedaron en la mitad de la carrera, porque se enfocaron solamente en una partecita de todo el contexto profético. En segundo lugar, corriendo mi propia carrera. El verso 1 dice dos o tres cosas interesantes que son dignas de mencionar. Primero dice, despojémonos de todo peso. ¿A qué peso se refiere? Ya Dios ha perdonado nuestros pecados, hemos nacido de nuevo, hemos experimentado el poder transformador de Dios. ¿A qué peso se está refiriendo? Es digno de notar que este peso no son cosas pecaminosas, son cosas que están en nosotros y que actúan como contrapeso. Todos nosotros hemos recibido, todos, sin excepción, hemos recibido el esquema tradicional de la vida cristiana. El esquema tradicional de la vida cristiana que nos fue entregado consta de estas fases: la conversión, discipulado y el servicio. Y estos tres elementos del esquema de la vida cristiana que nos legaron por tradición son verdaderos, son verídicos, están en la Biblia. Pero ¿sabe? Si uno lo compara con todo el Nuevo Testamento, no es completo. El esquema completo a la luz de todo el Nuevo Testamento, y es muy largo para expresarlo, darle todos los pasajes, se basa en 5 elementos: la conversión, la sanidad interior, el discipulado, el servicio en la iglesia local y finalmente el ministerio específico. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Bueno, hay que mirar un poquito. No es fácil verlo, pero ahí está. El término vida cristiana tampoco está en el Nuevo Testamento. El esquema de la vida cristiana, como nosotros nos gusta hablar de esa manera para ilustrar, para dar una idea gráfica de lo que es la vida cristiana, tampoco aparece en el Nuevo Testamento con ese nombre. Sin embargo, a través de todo el contexto, vemos que hay cosas que, aunque no las menciona, están ahí. Y nosotros tenemos que despojarnos ahora de todo peso, el peso de las cosas de nuestro pasado que no hemos resuelto, el peso de antiguas heridas traumáticas que ejercieron una influencia relevante en nuestras vidas, que nos han marcado como si fuera la marca de una vaca cuando las van a marcar con el fierro caliente, que quedan después marcadas de por vida. Nosotros también tenemos en nuestro ser interno, en nuestra área emocional, en nuestra vida espiritual, ciertas cosas que necesitamos resolver. También necesitamos resolver el tema de los hábitos. Dios perdona nuestros pecados, pero no nos libra de los hábitos de nuestra vieja vida. Lo deja para solucionarlo después de la conversión, en ese proceso de tiempo que llamamos restauración y sanidad interior, donde el Espíritu de Dios nos muestra, nos revela y a nosotros nos hace muy bien identificar los hábitos de la vieja vida, porque si no identificamos el problema es muy difícil resolverlo.
Tenemos que precisar el hecho de que hay cosas que necesitamos resolver. Y después que resolvemos, entonces pasamos a la siguiente etapa, despojados de todo peso. Hay una etapa en la vida del cristiano después que nace de nuevo, en que está solucionando cosas internas en relación con el Espíritu Santo, y a veces el tutoraje pastoral también nos ayuda a ver algunas cosas que ellos están viendo y que nosotros no vemos con nuestros propios ojos, porque estamos tan habituados a proceder de una manera que no nos damos cuenta que hay cosas que no son pecado, que no son malas, pero actúan como contrapeso en nuestras vidas. Y la Escritura dice que para correr la carrera cristiana tenemos que despojarnos de todo contrapeso. Y hay una crisis en la vida para solucionar esto, hay un tiempo para solucionar, rompemos, buscamos la presencia de Dios, el Espíritu de Dios nos ministran los pastores, oran por nosotros, luchan con nosotros, hasta que por ahí comenzamos a andar en victoria, a solucionar esa área de nuestra vida que nos ha gobernado sin darnos cuenta, ha poseído nuestra voluntad. No eran cosas pecaminosas, pero eran cosas que estaban actuando como contrapeso. La segunda cosa que dice la palabra: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El autor está dando ahora otra ilustración. El pecado que nos asedia. Está dando la ilustración de una ciudad que está siendo sitiada por un enemigo, donde todas las rutas de escape están guardadas celosamente. No hay forma de salir de la ciudad. La ciudad está sitiada. El pecado nos asedia. El pecado que está a nuestro alrededor, pero más que nada, nuestra naturaleza pecaminosa, que aunque pueda estar crucificada en la cruz, no está muerta del todo. El bautismo cristiano nos da la idea de que al ser bautizados con Cristo, estamos muertos con Cristo, ya simbólicamente estamos muertos. Pablo emplea otra ilustración para ahí, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos espiritualmente en una posición de crucificados con Cristo, pero de vez en cuando, porque nosotros así los queremos, el viejo hombre y la vieja mujer se desclavan, y cuando se desclavan andan clavando a todo el mundo. El pecado nos asedia. Como hijos de Dios, ahora que sabemos lo que es estar bajo el yugo del pecado, lo que es estar dominado por el pecado, lo que es estar poseído por el pecado, ahora estamos en guardia constante para que el pecado no gane ventaja en nosotros. Y el Espíritu Santo nos ayuda en esta tarea, porque solo no podemos. No pudimos solo antes, menos vamos a poder solos ahora. Pero al ser templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da el poder para tener sujeta la vieja naturaleza pecaminosa carnal, el pecado que nos asedia. La tercera cosa que aparece aquí dice: corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojados de todo peso, despojados del pecado que nos asedia, y ahora corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. El apóstol Pedro, mencionamos el lunes pasado, en ese esquema de la vida cristiana que hace en su segunda carta, él dice: añadan a la fe la virtud. Estuvimos viendo que la virtud era la moral alta. A la virtud del conocimiento, la información que nos proporciona los medios para salir adelante, nos proporciona los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Y después dice: al conocimiento añádale el dominio propio, y al dominio propio lo que le sigue, que debemos añadirle a nuestra fe, es la paciencia. No esa paciencia de que no aguanto a mi suegra y no la mato. No, Señor, no esa clase de paciencia. La paciencia que nos cita en Hebreos 11:1, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
La fe que nos hace esperar una cosa de la cual no vemos, pero que sabemos que viene en camino, y en ese proceso de esperar recibirla, entonces ejercitamos la paciencia, aprendemos a no alterarnos, aprendemos a estar confiados, aprendemos, que hay un proceso de tiempo, hay un tiempo de espera, y en ese proceso es que aprendemos a tener paciencia. También Pablo dice por ahí que la tribulación produce paciencia. Muchas veces somos impacientes y Dios de alguna manera empieza a tratarnos. Una vez un pastor recibió la visita de una hermana de la iglesia y la hermana, llorando, le contó que tenía mucho problema con el marido porque era una mujer impaciente, su marido no se quería convertir ni a palo. Ella le hablaba, le daba testimonio, le cocinaba rico, le lavaba la ropa, la atendía lo mejor posible, la atendía como mujer. Sin embargo, su marido no se convertía. Entonces, llegaba un momento que la mujer perdía los estribos y quién sabe las cosas que le decía el marido. Entonces vino el pastor y el pastor le escuchó. Le dijo, hermano, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que le dé paciencia. Entonces el pastor empezó a orar por la hermana. Señor, gracias por nuestra hermana que reconoce que tiene un problema, que reconoce que es impaciente. Yo te ruego, Señor, que le des más problemas, que le des más dificultades, que le des más dolores. No, pastor, yo no quiero eso, quiero paciencia. Entonces el pastor aprovechó para decirle lo que dice la palabra de Dios, que la tribulación produce paciencia. Dios se vale de los medios de la vida, los medios cotidianos, para inculcarnos la idea de que debemos tener paciencia. La impaciencia tiene como consecuencia muchos malos frutos, pero la paciencia que el Espíritu Santo quiere inculcar a nuestra vida ejerce buenas cosas en nuestro ser y nos ayuda a madurar, nos ayuda a no exaltarnos, a no alterarnos y a esperar que en su momento Dios va a hacer acto de presencia y nos va a sacar a flote cualquiera sea nuestra situación. ¿Cómo corro la carrera yo? ¿Cómo corro mi propia carrera? Los atletas cuando corrían se despojaban de toda la ropa, quedaban en cuero, con todas las pelusas al aire. Porque en ese tiempo no existía la ropa elástica que ahora existe. Entonces, mientras estaban corriendo, la ropa rígida de tela los frenaba y también daba motivo que alguno lo agarrara y lo zarandeara y lo tirara. Entonces corrían desnudos, era costumbre en esa época. Correr despojado de toda la ropa, despojado de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Finalmente, tercer lugar, mientras corro, ¿dónde enfoco mi mirada? Mientras corro, estoy corriendo, ¿dónde está enfocada mi mirada? Esta mañana, mientras estaba meditando en esta palabra, me acordé de un retazo de la historia de nuestra familia. Tenemos 3 hijas. Nuestra hija Milka, la del medio, era una corredora muy veloz. Entonces fue seleccionada en la escuela para competir en un encuentro de escuela en el estadio de San José. Y fue un honor para nosotros que nuestra hija fuera seleccionada para correr, porque realmente ella corría muy rápido. Yo no pude acompañarla porque ese día viajé y mi esposa tenía mi hija mayor, mi hija menor, que tenían que atender. Entonces, nuestra hija no tuvo nuestra compañía, pero fue con la maestra, con los compañeros de escuela y estaba allí en el estadio compitiendo. Cuando le llegó el turno de correr con los mejores de otra escuela, se largó la carrera. Y mi hija empezó a correr y en un momento ella miró a las gradas donde en su mente había registrado el lugar donde estaban las maestras, y cuando miró en dirección a las gradas y no vio que estaba la maestra, entonces paró, se asustó
salió corriendo del estadio, preguntó dónde quedaba la Plaza 4 de Octubre, que quedaba como 25 cuadras en la otra punta del pueblo, y se fue corriendo asustada hasta que llegó a casa. Y bueno, fue un drama porque vino llorando, vino angustiada por ese trance de no ver a la maestra. Después vino la maestra y bueno, las disculpas que hubieron, ¿no? Pero eso me hizo pensar que cuando nosotros corremos, ¿qué es exactamente lo que estamos mirando? Por supuesto que todo atleta cuando corre, lo que aspira, lo que está enfocado es en llegar a la meta. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es tu meta, mi amigo? ¿Cuál es tu meta, mi hermano? ¿Cuál es la meta que el Espíritu Santo de Dios ha imprimido en tu vida? Ese logro personal que solamente tú puedes lograr, solamente yo puedo lograr, porque Dios nos muestra el designio de su voluntad, expresando su propósito específico para la vida. Y todo nuestro ser en esta gran carrera de la vida debe estar enfocado al cumplimiento de esa meta. Es curioso que aquí en la carta a los Hebreos se nos exprese cuál era la meta de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 2, donde dice que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué tremendo es esto. Jesús se enfocó a pasar la cruz, el tormento de la cruz, al sufrimiento de la cruz. Dice para aquí, menospreciando el oprobio, que Jesús no tuvo reparo de que esa muerte en la cruz era para los peores delincuentes, era para lo peor de lo peor, y él allí fue puesto en la cruz, aunque era inocente, santo y sin mancha, fue puesto allí en la cruz del Calvario, puesto entre dos malhechores, como si él también fuera lo peor de lo peor. Pero él dice que no dejó a un costado, menospreció ese oprobio, esa vergüenza, porque lo que tuvo presente como meta, el gozo puesto delante de sí. ¿Cuál era el gozo puesto delante de sí? El gozo de que con su sacrificio, con su sangre derramada, Él te iba a ver a ti y me iba a ver a mí, redimidos por su preciosa sangre. ¡Qué tremendo! Con el gozo puesto delante de sí, dice, sufrió la cruz. Sufrió el tormento, sufrió horrores, sufrió estar allí en la cruz, suspendido con aquellos clavos en sus manos y en sus pies, todo el peso de su cuerpo estaba ahí. Sufrió cuando la vida a través de su sangre se le iba del cuerpo. Sufrió la agonía de que el cielo se oscureció y él clamó con toda su fuerza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió ese desamparo de Dios, pero lo hizo porque él tuvo el gozo puesto delante de sí, de verte a ti y de verme a mí, redimidos por su sangre. Entonces, como conclusión, en esta carrera de la vida, en la cual hay muchos contratiempos, me acordé esta mañana también de ese ciclista del cual estamos tan agradecidos, que en el año 2000, Milton Whitman, no sé si lo pronuncio bien, es uruguayo procedente de Paysandú, que fue a las Olimpiadas ya en Australia en el año 2000 y tuvo el honor de ganarnos el segundo puesto, ganó la medalla. Cuando subieron, le entregó la medalla, tuvo el orgullo de ver que tras sus espaldas ondeaba nuestra bandera, la bandera de la República Oriental del Uruguay. Fue un motivo de orgullo para él y también para todos los uruguayos. Y después, en los reportajes que le han hecho, que le hicieron en aquel momento, se desprendió el hecho de que él prácticamente fue con sus propios recursos, no tuvo mucho apoyo para ir hasta allá, como que nadie daba mucho por él. Y él tenía todo en su contra,
pero su esfuerzo en llegar a la meta de hacer su mejor trabajo, su mejor esfuerzo, nos dio a todos los uruguayos la alegría de que él ocupara el segundo puesto en la carrera ciclista en las Olimpiadas. Es cosa tremenda, ¿no? Me llamó mucho la atención que cuando él se bajó del avión junto con su esposa, estaban todos los reporteros, no sé si había algún funcionario de gobierno, ahí no recuerdo, para recibirlo, y estaban sorprendidos los dos, la esposa más todavía, estaba como diciendo con esa mirada, pero ¿cómo? ¿No nos apoyaron y ahora nos dan los honores? Así suele suceder en la vida de todos los días. Miren lo que dice el versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Permita que la palabra penetre su mente. Considera a Jesús. Que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Consideremos a nuestro Señor Jesucristo, persona que sufrió mucha contradicción. Él vino a los suyos no le recibieron. Dio pruebas de que era Dios hecho hombre, no lo recibieron. La reacción natural de toda esa gente, que eran su propia etnia, según su sangre, que eran su propia raza, que él vino en respuesta a la palabra profética, con muchísimos detalles que se cumplieron en su persona, y aún así lo rechazaron, lo menospreciaron, le pegaron, lo maltrataron y finalmente lo mataron. Él sufrió esa contradicción de pecadores contra sí mismo. Si lo aplicamos a nuestras vidas, porque él dice considerar, algo que tenemos que evaluar, algo que tenemos que tener en cuenta, que mientras corremos la carrera cristiana, vamos a sufrir algunas contradicciones. A veces quizás hasta nuestros líderes nos desestiman un poco. Nuestros líderes quizás no nos tienen en cuenta. Y eso hace que perdamos de vista, que saquemos el enfoque de la mirada hacia nuestro Señor Jesucristo para buscar la aprobación de ciertas personas. Pero Jesús no tuvo la aprobación de nadie, si se quiere. Hasta la propia familia, su madre y su hermano, pensaban que habían perdido la cabeza. Él sufrió esa contradicción y nosotros, mientras corremos la carrera, posiblemente experimentemos algo de esto, que experimentemos la contradicción de algunas personas, que alguien nos dé la contra, que alguien nos descalifique, que alguien nos menosprecie, que alguien hasta nos discrimine, que alguien hasta no nos tenga en cuenta para nada. Pero ahora se trata que mientras yo estoy corriendo la carrera cristiana, ¿dónde tengo enfocada mi mirada? Como líderes cristianos tenemos que tener en cuenta que cuando desestimamos a las personas, lo que provocamos una reacción que dice aquí, el ánimo se cansa hasta desmayar. De hecho, he conocido a muchísimos cristianos que están encerrados en sus casas, no se congregan más, porque en algún momento alguien los desestimó, alguien les hizo pichí encima, alguien le echó en cara algunas cosas, alguien los acusó injustamente, alguien no los escuchó, alguien no los consideró. Entonces, no todas las personas somos iguales. Algunos reaccionaron negativamente y se arrinconaron, se atrincheraron en sus casas y se juraron a sí mismos, nunca más piso una iglesia. Pero al correr esta vida cristiana, tú y yo tenemos que preguntarnos, si corremos mirando a Jesús, tengo que seguir corriendo aunque no tenga el aplauso, aunque no tenga el apoyo, como no tuvo Milton Whitman, que tuvo que ir hasta allá, hasta Australia, a sus propias expensas. Lo ayudaron, sí, pero no fue suficiente. Al contrario de otros que recibieron todo el apoyo y el aval.
correr la carrera aunque nadie dé un peso por nosotros. Correr la carrera aunque nadie nos estime debidamente. Correr la carrera aunque nadie considere que valemos la pena. De hecho, el apóstol Pablo dice que lo débil del mundo, lo pobre, lo vil, lo que no vale nada, escogió Dios. Entonces, en esta carrera, mi querido hermano, tienes que revisar qué estás enfocando como tu meta. Si estás enfocado en la persona de Jesús, bueno, aunque no tengas el apoyo popular de nadie, vas a llegar a la meta, porque en esta carrera lo que importa no es quién llega primero, sino llegar, como un amigo mío, el pastor Eber Manuel, me hizo ver con mucha claridad. Todos corremos la carrera y, bueno, queremos llegar a la meta. Pablo decía, yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como hiriendo el aire. En esa expresión él decía, bueno, yo corro de tal manera que en el proceso de correr quiero ganar aunque sea alguno a uno. Y cuando llega al final de su vida, nos dice allí en la carta a Timoteo, dice, el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. Hice un análisis allí en la cárcel, ahora que se había dado el veredicto de que lo iban a matar, que le iban a cortar el cogote, no sé si un hachazo con la espada. Él hizo esa evaluación de su vida y encontró, en esa evaluación que hizo, desandando sus pasos, yo he peleado la buena batalla, di una buena batalla. He acabado la carrera, he llegado al final de la carrera y él estaba gozoso y dice también, y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor Jesús me va a dar en aquel día. Pero no solo a mí, dice Pablo, sino a todos los que aman su venida. Si tú amas tu venida, te encuentras en los que vamos a recibir esa corona de vida. Termino diciendo, cuando éramos novios con mi esposa, ella me llevó un día al Hospital Británico, allá en Avenida Italia y cerca de Boulevard Artigas, porque allí estaba internado el que había sido su maestro de la escuela dominical. Y ella le tenía un gran afecto y un gran cariño. Cuando ingresamos en la sala, bueno, mi esposa me presentó como su prometido, y ese hombre, que no me acuerdo el nombre, me acuerdo que sí que era pecoso, y que tenía la nariz como una pelota, lleno de mecha porque tenía mucho derrame, mucha hemorragia. Y en un momento este hombre se dirige a mí personalmente, este hermano, y me dijo estas palabras que me dejó frío en ese momento. Él dijo así, yo no puedo decir como el apóstol Pablo, que he acabado la carrera. Me voy a presentar en la presencia de Dios sabiendo que no corrí debidamente la carrera que tenía que correr. Y a los pocos días se murió. Mi querido hermano, en algún momento nos vamos a presentar delante de nuestro Señor, el que nos amó y nos limpió de nuestros pecados con su sangre. Y vamos a tener que rendir cuentas de nuestra vida, vamos a hacer una evaluación de nuestra vida en su presencia. La pregunta es si acabamos la carrera, si cumplimos el ministerio que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros, si hemos guardado la fe, si hemos corrido legítimamente como debemos correr, no buscando nuestra propia vanagloria, no buscando nuestro propio beneficio, sino anunciando la persona y los méritos de nuestro Señor Jesucristo, porque no nos predicamos nosotros mismos, sino que predicamos a Jesucristo como nuestro Señor. Y nosotros nos proponemos como siervos para servir al que tengamos delante. En esta carrera, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es el enfoque que estás mirando debidamente? No te pase como a mi hija, que cuando vio que no estaba la maestra se desenfocó.
una ilustración que nos pasa a nosotros los mayores también. Nos desenfocamos en la vida, perdemos el rumbo, perdemos el norte y entonces nos entretenemos en cosas que no valen la pena. Y después cuando llega el momento de partir, ahí hacemos la evaluación, nos damos cuenta que no dimos la talla, no dimos una buena pelea. No cumplimos el ministerio debidamente. Que Dios te ayude, también me ayude a mí a reflexionar en estas cosas, porque el próximo minuto era nuestro. Nadie sabe cuándo partiremos, o nadie sabe cuando nuestro Señor Jesús venga a buscar a su iglesia, pero cuando venga, que me encuentre como el apóstol Pablo, con esa certeza, con ese gozo, decir, yo estoy preparado, yo ya acabé la carrera, di una buena pelea, guardé la fe y ahora estoy a la expectativa de que el Señor me dé la corona de justicia que ha prometido a todos los que aman su venida. Que Dios bendiga, Dios te visite de una manera especial y haga prosperar tu alma con esta reflexión y con las otras reflexiones que el Espíritu Santo puede derivar de esta reflexión. El próximo viernes, Dios mediante, vamos a estar hablando del tema verificando si el chorro sigue fluyendo. Verificando si el chorro sigue fluyendo. ¿Verificar qué cosa? Verificar qué chorro. ¿Qué es lo que tiene que seguir fluyendo? Bueno, que el Señor te ayude a pensarlo, a examinarte, no decir adivinar a ver qué es lo que vamos a tratar el próximo viernes, pero de alguna manera es mi anhelo que el Espíritu de Dios esté poniendo en tu alma esa carga por evaluarte en la presencia de nuestro Dios. Dios te bendiga, nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Dios te bendiga. Hasta pronto.